En Bolivia, la prohibición que empezó a regir en 2020 y que vetaba el uso de criptomonedas en el país acaba de ser levantada. El presidente Luis Arce anunció la medida como una forma de activar la economía dañada por la falta de divisas, una medida que da luz verde a las entidades financieras para que acepten transacciones con activos digitales por medio de los canales eléctricos autorizados. Sin embargo, no avala a los criptoactivos como moneda de curso legal. ¿Qué cambios traerá entonces este escenario en el país? Bueno, es lo que vamos a conversar a continuación con Jaime Don, consultor financiero internacional, exoperador de la Bolsa de Nueva York y NAST. Jaime, un gusto estar contigo acá en France 24. Gracias por tu compañía. Francisco, un gusto estar en el programa y puedes hablar de este tema que es muy importante para Bolivia. Exactamente, nos acompaña también en el estudio Juan Pablo Lucumí, experto también en economía, que va a poder también intervenir en esta entrevista. Jaime, yo en primer lugar quiero preguntarte, ¿cuál es el argumento del gobierno de Bolivia para prohibir el uso de criptomonedas en 2020? Bueno, mira, en realidad la prohibición, si nos remontamos a las primeras normas y resoluciones en contra de los criptoactivos en Bolivia, se emite el año 2014. Lo que pasa es que el 2020 sale regulación adicional prohibiendo aún más y haciendo muy inseguro el tratar de utilizar los mecanismos necesarios para las criptomonedas en Bolivia. Y el argumento principal era que eran elementos de alta especulación, sujeto a muchas estafas. Evidentemente se dieron muchas estafas en Bolivia con empresas ficticias que estarían dando acceso a ciertas plataformas de intercambio de criptomonedas. Entonces el gobierno simplemente decidió prohibirlas absolutamente, y la prohibición, para que quede claro, era una prohibición a la vinculación de los instrumentos electrónicos de pagos del sistema de intermediación financiera con el mundo cripto. Pero no había cómo realmente prohibir a la gente utilizar estos mecanismos. Bueno, yo personalmente he estado investigando el mercado de criptos en Bolivia y pude evidenciar hace unas 3 semanas más o menos que había 254,000 cuentas de bolivianos utilizando criptos activamente todos los días en el mercado de criptoactivos, por un monto de más o menos $15 millones mensuales, algo que había subido de apenas 1.5 millones hace un año atrás. Entonces el gobierno se vio en la necesidad de tener que sincerar algo que se estaba haciendo, y se estaba haciendo, por supuesto, de una manera que incumplía las normas, y eso ponía en graves dificultades a las entidades de intermediación financiera, porque se usaba las cuentas y los sistemas bancarios en el país, pero por supuesto de manera irregular, y era importante sincerar la utilización de estos mecanismos. Precisamente, buenos días, habla con Juan Pablo Lucumí. Me gustaría hablar de qué ha cambiado hasta el momento con respecto al tema de la regulación para poder darle seguridad a las empresas, a las personas, porque sí pasó hace rato, pero ha habido también recientemente casos de fraude, por ejemplo con FTX volando en el mundo de las criptomonedas, otros casos también en los que se han encontrado de que filtran incluso estas monedas que son encriptadas. Entonces, ¿qué ha cambiado hasta ahora para darle seguridad a la población que al final es quienes la van a estar usando? Bueno, el cambio más importante, como decía, es que se ha permitido que los instrumentos electrónicos de pago, todo el sistema electrónico que se utiliza en Bolivia a través de las entidades financieras, pueda vincularse directamente con estos mecanismos en todo este ecosistema, digamos, de criptoactivos. Entonces eso es muy importante porque más allá de sincerar las operaciones, evidentemente da también mayor seguridad, porque se queda claramente que las transacciones se están haciendo para la compra o venta de los criptos. El otro tema importantísimo es que esta resolución conmina de alguna manera al sistema de intermediación financiera boliviano regulado a tener que facilitar este tipo de operaciones. Eso es un aspecto importantísimo. Lo que sí, Juan Pablo, es importante aclarar que toda la regulación todavía de detalle, toda la reglamentación que tiene que ver con las formas que se van a transferir, el cuidado que hay que tener como producto del Grupo de Acción Financiera Internacional sobre el lavado de dinero, lucha contra el terrorismo, esa regulación todavía no la hemos visto, no hemos visto esa normativa, y más bien yo personalmente tengo una seria preocupación de que esa nueva regulación vaya más bien a impedir el desarrollo de estos sistemas, si es que es una regulación que no es la apropiada, o tiende a ser mucho más estricta de lo que es para cuando se usan
los mecanismos de intermediación financiera y electrónicos de pagos para las transacciones normales y corrientes. No debería haber una diferencia, por supuesto, pero lo que sí te puedo decir es que la demanda es muy grande de participar de estos mecanismos porque hay una variable muy importante en Bolivia. En Bolivia no se puede conseguir el dólar americano. Tenemos una crisis fiscal que ha desencadenado una crisis de balanza de pago. Tenemos mercados paralelos y el tipo de cambio oficial ya es historia en Bolivia. No se puede conseguir los dólares. La importación de bienes y productos no se puede hacer por la falta de dólares. Las comisiones bancarias han llegado a ser hasta del 35% para conseguir dólares y transferir dólares. Y creo que el gobierno ha sentido, bajo esa presión, la necesidad de presentarle al pueblo boliviano una alternativa, y creo que es una salida muy inteligente pensar en estos mecanismos. Jaime, y hablando de esa salida inteligente que hablas tú recientemente y también con todos estos números y cifras tan preocupantes que nos estabas contando recientemente, ¿crees tú que esta medida relacionada a las criptomonedas pueda ser capaz de levantar la economía o se necesitan otras aristas también para integrarlas? Bueno, primero decir que los montos que se utilizan todavía son demasiado pequeños para siquiera hacer algún cambio significativo, pero lo importante, estimado Francisco, es que vamos en la dirección correcta. Por eso a mí me preocupa mucho la regulación. Ya hay proyectos de ley, por ejemplo, que se quieren presentar en el Parlamento boliviano que prácticamente centralizarían todas las operaciones de tal manera de que simplemente en vez de ser un beneficio se volvería un perjuicio. Entonces creo que las autoridades bolivianas tienen que manejar esto con muchísimo cuidado. Una de las grandes, por supuesto, ventajas que tienen estos mecanismos es que puedes hacer transferencias rápidas, globales, menores costos, sin grandes restricciones que las necesarias, con mayor seguridad, acceso a servicios financieros. Pero si tú en la normativa empiezas a vulnerar o a perjudicar que las transferencias no sean rápidas porque vas a tener que hacer muchos trámites y formularios, pues esto no va a funcionar. Es una idea en la dirección correcta, creo que va bien, depende mucho de las autoridades bolivianas, y en el tiempo vamos a ver cómo esto, y no va a ser mucho tiempo, vamos a ver rápidamente cómo la gente empieza a utilizar estos mecanismos como alternativa a la falta de dólares, como ha sucedido en Venezuela, como ha sucedido en Argentina y en cualquier lugar donde el dólar no solo que sube de precio, sino que se vuelve muy escaso.